días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de vosotros. Es una bendición muy grande en este día, en un domingo de Ramos, predicar y exponer la palabra a todos ustedes, amados hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más íntegra, más intensa con nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Amados hermanos, el tema de esta mañana, obviamente, Domingo de Ramos. Amén, hermanos. Traemos nuestras Biblias, abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos de 2 al 11, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pochino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pochino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaban diciendo: Hosana, Hosana, el hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchos aclamados en el templo diciendo: Hosana, Hosana el hijo de David, se indignaron y dijeron: ¿oyes lo que dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y pasó por allí por la mañana. Volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Amén. Amados hermanos, Domingo de Ramos, eso es lo que estamos
celebrando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué cosa maravillosa! ¿No es así, hermanos? Amados hermanos, el Domingo de Ramos es el día en que celebramos la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Una semana antes de la resurrección, de acuerdo a Mateo 21, versículos de 1 al 11. Al entrar en la ciudad santa, Jesús se acercaba a la culminación de un largo viaje final hacia el Gólgota. Había venido a salvar a los perdidos, pero los perdidos no lo reconocieron. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Ahora, hermanos, ahora el momento. Y ahora el momento. Este era el lugar de asegurar la salvación para la humanidad. El Domingo de Ramos marcó el inicio de lo que a menudo se conoce como la Semana Santa o la Semana de la Pasión. Los últimos 7 días del ministerio terrenal de Jesús. Al comienzo de esta semana que cambiaría la historia completamente de la humanidad. Una escena importante se desató en las calles de Jerusalén. Jesús, montado en un burrito, fue recibido con celebración, cánticos y ramas de palma por una multitud alegre que gritaba: Hosana, Hosana al Hijo de David. Fue un momento de exaltación pública, una expresión de reconocimiento que se sintió como una coronación espiritual, amados hermanos. Así es, hermanos. Una expresión de reconocimiento que se sintió como una coronación espiritual debe de hacerse. La ciudad se convirtió y se conmovió, y los ecos de la alabanza de la multitud parecían atravesar las puertas de la ciudad, como si el reino prometido finalmente estuviera a punto de aparecer al entrar a las puertas. La esperanza de liberarse del dominio romano llenaba los corazones del pueblo. Ahora bien, hermanos, pensemos en la actitud del público. La actitud del público de aquellos tiempos no hay mucha diferencia en la actitud del público de hoy en día. Pasamos por lo mismo, hermanos. Dice la palabra en Proverbios 17:20. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Proverbios 17:20. Ahora bien, amados hermanos, había entusiasmo en el ambiente en la entrada de Jesús. Imaginémonos, Hosana, Hosana, el Hijo de David. Había entusiasmo en el ambiente, pero también una profunda incomprensión. Proclamaron a Jesús como rey, pero no comprendían qué clase de reino Jesús había venido a establecer. Hermanos, 5 días después, esa misma multitud, o al menos gran parte de ella, ya no sostenían ramas de palma, sino piedras en el corazón. Con un corazón destrozado, con gran decepción, ya no gritaban Hosana, Hosana, el Hijo de David, sino gritaban crucificarle. 5 días más tarde, hermanos, crucificarle. La Biblia habla de nuestro corazón.
¿Sabe una cosa? Nuestro corazón es bien engañoso, hermanos. Amén. El corazón es engañoso. La Biblia habla de nuestro corazón. Dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Amados hermanos, con la misma intensidad con la que antes le alababan, el contraste era casi increíble. El hombre al que habían celebrado 5 días anteriormente como Mesías prometido, ahora es entregado como un criminal. ¡Wow! ¿Podemos creer eso, hermanos? Claro. Claro que lo creemos, hermanos. Con la misma intensidad con la que antes lo alababan, el contraste era casi increíble. El hombre al que habían celebrado como Mesías, como el rey y Mesías prometido, ahora era entregado como criminal. La velocidad de este cambio no solo fue impactante, sino también revelador, hermanos. Expuso la inestabilidad del alma humana. Así son nuestros corazones, bien inestables, amados hermanos, cuando realmente no recibimos lo que queremos a la hora que lo queremos, hermanos. Hermanos, nosotros caminamos y nos alejamos de Dios. No es así, hermanos. La velocidad de este cambio no solo fue impactante, sino también revelador. Expuso la inestabilidad del alma humana, la inestabilidad del corazón del hombre, la forma en que los corazones pueden ser guiados por los deseos naturales que por la verdadera convicción, amados hermanos. Jesús no había cambiado. Jesús seguía siendo el mismo. Porque la palabra dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amados hermanos, Jesús no cambia. Pero la multitud reveló que la adoración sin comprensión es frágil. Y la fe sin raíces profundas pueden ser rápidamente arrastrada por los vientos de la decepción. Para ellos, la decepción más grande fue que Jesús no llegó a ser lo que ellos querían que fuera. ¿Me doy a entender, hermanos? Jesús no cambia, pero la multitud reveló que la adoración sin comprensión es frágil. Y óigame bien, la fe sin raíces profundas pueden ser rápidamente arrastrada por los vientos de la decepción, hermanos. Amados hermanos, este cambio drástico del público no se debió a ninguna deficiencia en el carácter de Jesús, sino las expectativas equivocadas del pueblo seguidor de Cristo, hermanos. Y muchas veces de hoy en día lo mismo está pasando. Expectativas equivocadas de la persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Amados hermanos, de generación en generación, el pueblo judío había estado esperando un Mesías guerrero, un líder con una espada en la mano, que liberara a Israel de sus enemigos y restaurara el trono de David con gloria y honra y poder. Esa era la imagen que latía en los corazones de las multitudes. Cuando vieron a Jesús realizar milagros, resucitar muertos y enseñar con autoridad, proyectaron sus esperanzas políticas y sociales en Él. Ellos proyectaron eso.
Esperaban que el Mesías se levantara con poder terrenal, tomara el control del tiempo y del gobierno y derrocara a ese mismo gobierno que, de acuerdo a ellos, era gran daño. Pero todo lo que Jesús hizo desafió esas expectativas del público. Habló de servir. Habló de servir, hermanos. Dice Jesús, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Para dar su vida en rescate por muchos, dice Mateo 20:28. No gobernar, no perdonar, no venganza, dar su vida, no quitar la vida de otros. Y eso el público no lo entendió. Eso los seguidores de Cristo no lo entendieron. Al principio la decepción fue silenciosa. Los días que siguieron a la entrada triunfal de Jesús estuvieron llenos de palabras, de advertencia, actos de purificación y enfrentamientos directos con líderes religiosos. Pero, óigame bien, hablando de Jesucristo, en lugar de reunir un ejército, Jesús expulsó a los cambistas del templo. En lugar de llamar a un ejército o a una rebelión, enseñó que debemos amar a nuestros enemigos. Creo que todo esto no fue fácil para esta gente. No es fácil para hoy nosotros, que debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Me doy a entender, hermanos? En lugar de llamar una rebelión, enseñó que debemos amar a nuestros enemigos. Creo que esto no fue fácil de digerir para este público. Dice Mateo 5:44, dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, dice Mateo 5:44. No fue fácil para esta gente. Ellos esperaban otra cosa. Jesús dijo, bendecilos, perdonalos y ora por ellos. Fue un momento, amados hermanos, muy confuso para esta gente, para esa generación. Amados hermanos, ¿recuerda Pedro? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¡Wow! De acuerdo a Mateo 18, versos 21 y 22. Amados hermanos, poco a poco la multitud comenzó a comprender que este Mesías no era el hombre que ellos esperaban. ¿Me doy a entender? Poco a poco la multitud comenzó a comprender que este Mesías no era el hombre que esperaban. En primer lugar, no marcharía contra Roma. No rompería las cadenas políticas, no lideraría un levantamiento popular. Su esperanza de liberación inmediata fue reemplazada por una inquietante confusión. Y donde crece la confusión, hermanos, la manipulación encuentra terreno fértil. Me doy a entender, hermanos. Los líderes religiosos que ya habían decidido matar a Jesús vieron
en la decepción de la multitud una oportunidad estratégica. Incitaron a la gente con insinuaciones, falsas interpretaciones en sus enseñanzas y sembraron la duda en corazones vulnerables. Bastaron unos pocos rumores, indicios de herejía, susurros de peligro político y la excitación se convirtió en sospecha. Así es, hermanos. La misma multitud que una vez gritó, Hosana, Hosana, el hijo de David, fue conducida paso a paso hacia la crucifixión de Jesús. No fueron forzados por la violencia, sino que dudaron por sus propias frustraciones. Los aplausos cesaron porque este Mesías no servía a sus propios intereses. Y eso es lo que pasa de hoy en día con nosotros. Que el Dios que tenemos, muchos dicen que este Dios no les sirve sus propios intereses. Y por eso muchas veces, hermanos, dejamos la iglesia, dejamos a Dios y dejamos todo. Porque no cubrió nuestros intereses. Y cuando Dios no encaja en el molde que hemos criado, la humanidad suele rechazar rápidamente cualquier cosa en sus caminos. Y así rechazan a Jesús, hermanos. Hermanos, la idolatría del pueblo no se basaba en la imagen de un becerro de oro, sino en la imagen de un Mesías moldeado por expectativas personales. Eso fue todo el problema, hermanos. Jesús no era el Mesías que ellos habían imaginado. Y por eso no lo reconocieron como el verdadero Mesías. ¿No te ha pasado alguna vez? Recordemos tiempos de muy atrás. Recordémonos cuando estábamos en enfermedades, en aflicciones, en tribulaciones. Muchas veces la gente dijo, ¿y dónde está Dios cuando más lo necesito? Hermanos, Dios estaba a tu lado. Dios estaba contigo, pero tú no lo reconociste, que era Él el que estaba cerca de ti esperando tu llamada. ¿Me doy a entender, hermanos? Y así rechazan a Jesús. La idolatría del pueblo no se basaba en la imagen de un becerro de oro, sino en la imagen de un Mesías moldeado por expectativas personales del público. Jesús no era el Mesías que ellos habían imaginado, según ellos, según sus frustraciones. Y por eso no lo reconocieron como el verdadero Mesías. ¿Sabes qué? Esa gente esperaban un conquistador a caballo blanco, pero recibieron un siervo montado en un burro. Amados hermanos, dice Mateo 21, 4, 5, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decir a la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pochino, hijo de animal de carga. Hermanos, la profecía se estaba cumpliendo. En pocas palabras, ellos ignoraban su Biblia. Ellos ignoraban la profecía. Ellos ignoraban las enseñanzas. Me doy a entender, hermano. El aviso llegó, pero nunca lo recibieron. Lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. ¿Pueden decirme un amén? La distracción de este mundo miserable en la que hoy vivimos. Nuestras propias expectativas. Nuestros propios anhelos. Todo para satisfacer nuestras necesidades. ¿Me doy a entender? ¿Puedes darme un amén, hermano? Los judíos anhelaban
un libertador que rompiera las cadenas externas. Pero nuestro Señor Jesús vino a romper las cadenas internas en nuestra vida diaria. El rechazo no fue hacia Jesús como persona, sino hacia el reino que Él vino a presentar. Incluso mientras las multitudes sin pensar, ondeaban las ramas de palma y gritaban de alegría, gritando: Hosana, Hosana, el Hijo de David. Pasaron por alto la verdadera razón de la presencia de Jesús en este mundo. Pero, ¿cuál era la razón de la presencia de Jesús en este mundo? Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No podía venir ni entender la cruz. Por eso, cuando Jesús se acercó a Jerusalén y vio la ciudad, lloró sobre ella y dijo: Él sabía lo que iba a pasar, hermanos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Wow, es trágico. La vida es trágica a veces. Tenemos todo en nuestras manos, pero queremos más. Queremos más. Queremos más. Tenemos a Dios a nuestro lado, pero no lo reconocemos. Lo mismo le pasó a esa gente. Dios llegó a su pueblo y su pueblo no lo reconoció. Es trágico ver al Salvador, pero no reconocerlo por quien es. El corazón humano se apresura a aceptar a un Dios que afirma sus deseos, pero resiste a un Dios que desafía sus intenciones. Por eso la fe de la multitud era bien inestable. Y esa multitud inestable existe hoy en día aquí en nuestros medios. Amados hermanos, feliz Domingo de Ramos. Llegamos a la conclusión. No se basaba en la verdad revelada, sino en suposiciones alimentadas por siglos de interpretaciones distorsionadas. Jesús, en cambio, no se dejó influenciar por los aplausos ni por el rechazo. Desde el principio supo lo voluble que puede ser el corazón humano y que la gloria de ese momento sería bien corta, efímera. Cuando oyó los gritos de Hosana, Hosana, el Hijo de David, no se dejó engañar. Y cuando oyó que lo crucificaran, no se tembló. Ya lo sabía. Su enfoque nunca estuvo en la aprobación pública, sino en la voluntad de su Padre. Su actitud fue intencional, plenamente consciente de que las mismas personas que lo alababan hoy pronto se alejaría de él. Aún así, no se arrepintió. Su amor no se basaba en el reconocimiento ni en los aplausos del público, sino en una misión. La misión que Dios le había concedido. Y fue con ese amor que continuó por el camino que lo llevaría a la cruz. La Biblia dice, hermanos,
En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera Juan 4:9. Hermanos, llegamos al final. Piensa y medita por un momento, solo por un instante. Así demostró Dios su amor entre nosotros. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La pregunta es para ti. ¿Reconocerías tú a tu Salvador hoy si Él viniera? Si Él se ofrece entrar a tu corazón, ¿lo reconocerías tú? Si crees tú que lo puedes reconocer, hoy es el día de tu salvación. Si no eres salvo, hoy es el día que puedes aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. No dejes que el Salvador de tu vida pase desapercibido en tu vida diaria. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Amados hermanos, llegamos al final. God bless you. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. God bless you and God bless America.